Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Como siempre, el equipo de Despierta RD dispuesto a comentarles las informaciones más importantes, hablar de los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticias en la República Dominicana y el resto del mundo, y agradecerles como siempre su sintonía, que comiencen su jornada informativa con este equipo. Muy buenos días y gracias por estar ahí. Hola, chicos. Buenos días, Julio, buenos días Ana Mercy, buenos días audiencia que nos acompaña cada mañana. Saludo a todos, menos a aquellos que se desayunan con pizza por la mañana, eso a veces puede ser un poco pesado. Gracias por su sintonía ¿Y la caja sincera. de pizza trae horario? No tiene horario, pero tú sabes que la caja de pizza a cierta hora, Pero debería. especialmente a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Usted nunca se ha comido una puede pizza ser, fría? Puede ser, ¿Usted? sí, claro. En la madrugada después de llegar. No, pero si tú no te has acostado no hay problema. El problema es si te acostaste y te Buen levantaste. punto. Ahí es que está el tema. Buen día, La chicos. pizza es como las bebidas alcohólicas. A ver. ¿Cómo así? Tiene una letra chiquita que yo nunca le he visto que habla de horario. Eso usted se la bebe a cualquier hora. Buen día, Ana Mercy. Buen día, Cristian Cabrera. Buen día también a todo el público que se da sintonía diario aquí en Canal 13 Telecentro con Despierta RD, rumbo a 2 horas de información, de comentarios, de análisis, de actualización de los hechos que son noticias para que, como siempre decimos, ustedes inicien su día de la manera más actualizada posible. Gracias por la sintonía. Mira, muchas cosas, muchas noticias. Habíamos ya nosotros dicho aquí, ¿se acuerdan de que el presidente iba a enviar la solicitud nueva vez para el estado de emergencia y que la oposición mantenía su posición de no dar más estado, de no hacer una prórroga más del El estado de PRM, emergencia? bueno, técnicamente, aunque todos podamos especular y decir que eso es seguro, el PRM no ha fijado la posición, dijo que lo iba a fijar hoy después de una reunión el día de ayer. Porque el PRM se reúne. La Fuerza del Pueblo sí lo hizo. Sí, el presidente Leonel Fernández, en una entrevista exclusiva para grupos de medios Telemicro, planteó que no hay necesidad. Y en el día de ayer escuché a diferentes actores políticos de nuestra vida nacional expresando que las medidas que el presidente, incluso en una conversación con Bauta, también lo manifestó, que las medidas que el presidente puede implementar, si lo que necesita es mantener el toque de queda, pues no necesitaba un estado de emergencia más. Para tener toque de queda se necesita ese estado de emergencia o ese estado de excepción que vive la República Dominicana. Pero las medidas de que la oposición no esté de acuerdo, eso hay que evaluarlo. Yo no me atrevería ni siquiera a estar de un lado ni de otro, porque la gente puede malinterpretar. Previo a unas elecciones, el 5 de julio, la parte más importante para mucha gente, entiéndase a nivel económico y a nivel político, está una parte de salud que nosotros también debemos valorar. Bueno, tú sabes que yo entiendo que la oposición puede caer en un gancho con esto. Tiene un caramelito de veneno. Puede caer en un gancho con tiene esto. veneno, ¿eh? Y creo que la Fuerza del Pueblo lo mordió ya. Sí. Yo creo que si bien es cierto que la intención de la jugada de la Fuerza del Pueblo no es mala en sí misma, pero el contradecir al gobierno cuando la población tiene temor sobre un tema, sobre una situación que se ha presentado, sin lugar a dudas puede traer consecuencias. Fíjese que en el caso de que la Fuerza del Pueblo, que es un movimiento, vamos a decir, importante dentro del Congreso, aunque no sea la máxima representación, no pueda lograr, no pueda capitalizar el entender esa situación, pero la Fuerza del Pueblo sí acepta y si mantiene esa posición de no extender al menos 10, 15 días, condicionándolo igual que el Partido Revolucionario Moderno, yo creo que podía caer en una desconfianza, en una marcha atrás sobre la percepción que se tenía de esa organización política. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, que sin lugar a dudas, el posicionamiento que tiene y las posiciones que fija en el Congreso de la República son sumamente importantes, no menos cierto es que esa situación que presenta hoy día, cuando se toma en cuenta el condicionamiento de la vez anterior en las elecciones, más que las elecciones, en la aprobación de la extensión del estado de emergencia, corrijo, sin lugar a dudas, podría haber situaciones en las que el Partido Revolucionario Moderno pueda considerar la extensión de este estado. Si bien es cierto que ha habido una negligencia de parte del gobierno en muchos aspectos, no menos cierto es, hay que tenerlo bien presente,
no menos cierto es que las circunstancias y el momento que vive la República Dominicana amerita por lo menos la extensión por unos 10, 15 días más. ¿Por qué? Porque sin la extensión del estado de emergencia no puede existir el toque de queda, por ejemplo. Y sin el toque de queda y las medidas restrictivas conforme a los derechos constitucionales que tienen los dominicanos, sin lugar a dudas, aquí habrá mucha tela por donde cortar. Y eso de cara a un proceso eleccionario, no solamente del 5 de julio, el del 26, que es el más posible y definitorio de la República Dominicana, y el que más atención concita porque es el que define el presidente de la República a partir del 16 de agosto de este año, sin lugar a dudas, pudiera generar una cierta situación de inconformidad. Así como había dicho en el pasado que el presidente y su cuerpo, la Comisión de Emergencia ante el COVID, se había tomado un riesgo con abrir la economía fuera de tiempo y sin cumplir con el parámetro y lo necesario para poder asegurarle la salud a la gente, también hoy debe criticarse que la Fuerza del Pueblo esté con una posición tan tajante, sin ni siquiera tener algún punto de facilidad al Poder Ejecutivo para poder permitir que se cumpla esa situación. Si el PRM dice que sí, que le va a aprobar 10, 12, 15 días, lo que le dé la gana, ya ahí hay un problema. Hay un problema sembrado porque la Fuerza del Pueblo queda alejado como oposición en el Congreso. Y eso, sin lugar a dudas, puede crearle políticamente en lo adelante una función, un problema a futuro, sobre todo por la percepción que tendrá la gente de una especie de anarquista. Y bajaría la categoría que le diste al inicio, se convertiría en un movimiento solitario si el PRM cambia de posición. Mientras tanto, mantener una posición aliada al Partido Revolucionario Moderno, pues lo deja en una categoría de oposición completa. Y mire, ¿usted sabe dónde va a venir el problema? En que el presidente Danilo Medina hizo así y le puso la bola en la cancha a los partidos de oposición. Quierase o no, se quita un peso de encima el presidente Danilo Medina cuando le pone a los partidos de oposición esta decisión, cuando lo deja en sus manos. ¿Usted sabe por qué? ¿Cuántos contagiados? Bueno, Julio que lleva más que nosotros esa estadística. ¿Cuántos contagiados tenemos diarios? De 200. Entre 200 y 300. El rango va de 130 a 250. En el día de ayer en promedio, sí. Algunos días tenemos 400, 190, otros días tenemos 400. Depende de la cantidad de pruebas, sobre exacto, todo. En 2 días podemos llegar a 817 o a 970. En 72 horas nos podemos meter en 1000 casos fáciles. Así de sencillo. Cuando la oposición, miren las estadísticas en pantalla, gracias a nuestro director. Gracias a nuestro director. Cuando nosotros vemos esta cantidad de nuevos casos, 459, con las medidas de seguridad y el toque de queda, con una población que no ha asumido responsablemente el cuidarse sola. ¿Y dónde se manifiesta esto? En las paradas de los autobuses, en el metro, a donde la gente finaliza su jornada de trabajo y el afán de llegar, porque hay un toque de queda, hace que todo el mundo se aglomere. Si nosotros no hemos podido mantener ese cuidado individual con todas estas restricciones y estado de emergencia, de excepción, llámelo como ustedes quieran, que tiene el gobierno, imagínense cuando estemos libres, cuando podamos circular, sobre todo en hora de la noche, que hay una población importante que se recoge. ¿Tú sabes qué población se recoge en contra de su voluntad? ¿Cuál? Son los jóvenes, son los adolescentes con permiso de salir, porque usted ha visto cómo se pone en la calle de Santo Domingo a las 7:30 de la noche. Mira, Ana Mercy, yo quise escucharlos, porque decíamos al principio que esta situación que ha dado el partido del gobierno, que ha dado el Poder Ejecutivo, es un caramelito envenenado a la oposición. Al día de hoy, perdón, nosotros nos encontramos a 38 días de las elecciones, es decir, del 5 de julio.
Recordemos que el gobierno, el Poder Ejecutivo, la Comisión de Alto Nivel, ha desarrollado un plan de 4 fases para el desmontaje de todas las medidas tomadas por la pandemia del coronavirus. Si nos vamos a matemáticas simples, y si tomamos el parámetro de que la oposición o los diputados, el Congreso, como usted le quiera llamar, le han dado 15 días al presidente para mantener el estado de excepción, mínimo estaríamos hablando de que se tendrían que tomar 2, contando la solicitada ahora, 2 solicitudes más, 2 extensiones más para mantener todo esto como está, sea bien o para mal, por las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con esto? Aparte de esta. No, con esta. Con esta. Si la tomamos de 15 días, si le aprobamos menos, o si el Congreso le aprueba menos, estaríamos hablando de más extensiones para poder mantener el estado de emergencia hasta el 5 de julio, que es cuando se acaban de completar las 4 fases de la desmontada de las medidas que está planeando el gobierno. Ahora, el punto principal de hacer este énfasis es precisamente, como decíamos también al principio, esto es un caramelito envenenado. ¿Por qué? Porque ciertamente, el partido de gobierno ha aprovechado la situación para impulsar a su candidato, porque eso no se puede negar, ha tomado ventaja y provecho de esto, y la prueba está en que las encuestas están reflejando un crecimiento de Gonzalo Castillo en la preferencia del voto y un descenso en otros. ¿Por qué? Porque tal vez no han tenido o tal vez no han tenido la misma capacidad de respuesta de lo que está esperando. Porque por eso dicen que contra el Estado no se puede. Es que el Estado se quitó y le dio la antorcha a su candidato presidencial. Exacto. ¿Qué pasó con eso, Julio? Pero que nadie pensó, perdón que te interrumpa, sí, claro. Que nadie pensó que un virus como este podía replantear el escenario político. No, incluso la forma de hacer política. Pero sobre todo el escenario político con números, que es donde los partidos comienzan su preocupación. Por eso la oposición dice, si nos quedamos en el estado de emergencia, el gobierno va a seguir haciendo negocios. Pero voy, y el punto mío es el siguiente. Como dice un buen dominicano, sea pato o gallareta, el partido oficialista y el gobierno gana. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si me permiten seguir en estado de excepción, mi candidato va a poder seguir creciendo. Si ustedes... El candidato va a poder seguir dando. Exacto. Es una cosa que va de la mano con la otra. Si da y ayuda, crece. Exacto. Claro, y ayudando. ¿Entiendes? Entonces, si tú me quitas el estado de excepción, como quiera gano. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo una excusa. Porque si tú me quitas el estado de excepción, inmediatamente se va a caer la estrategia del gobierno de las fases de reincorporación de todos los sectores. Porque no hay estado de emergencia, no hay toque de queda, la gente va a poder salir libremente a la calle y la gente va a poder abrir sus negocios libremente. Entonces, mañana, cuando no tengamos estado de excepción y cuando tengamos 15.000 casos más de infectados del coronavirus y sabe Dios cuántas muertes, yo como partido de gobierno, yo como gobierno voy a poder decir, fue la oposición. Esos son los que lo quieren gobernar. Lo que les abrieron y lo que los arriesgaron a ustedes a contagiarse del coronavirus. El volver para atrás. Como quiera va a ganar, sea pato o gallareta. El volver para atrás puede hacerle más daño a la oposición. Pero lo mejor que puede hacer la oposición es aprobar esos 15 días. Pero mira, el volver para atrás a nivel de números en salud al pueblo dominicano y tener de manera obligatoria que irnos a un toque de queda y quizás hasta de 24 horas, le puede hacer más daño a la oposición que al partido de gobierno. Pero también hay que tomar en cuenta otro factor. Lo que plantea Julio es una realidad. El PLD puede salir ganando en todas las circunstancias. Claro. Pero en términos electorales y conociendo cómo piensa el dominicano, el hecho de que no lo aprueben también puede darle al menos un factor de riesgo o de probabilidad de que el PRM y la Fuerza del Pueblo del otro lado tengan una opción de ampliar su margen de ganancia. ¿Por qué? Bueno, el dominicano no conoce los protocolos y los seguimientos. Incluso, fíjate cómo aprobaron en una comisión el tema de las AFP y ya pensaban que habían aprobado la ley. Y al no conocer los protocolos y cómo conlleva, sencillamente dice, no, es culpa del gobierno. Y como culpa del gobierno, sin saber que detrás hay un proceso de aprobación que responde a la oposición, etcétera, etcétera, eso puede pasar en una semana. La crisis que se le pueda crear a la oposición en el sentido de que, no, lo que pasa es culpa de ellos. Pero
y después cuando la gente entienda, ah, no, el gobierno no hizo nada, el gobierno no actuó. Sí, pero también hay que poder, es también hay que un verlo de punto ese válido, punto. pero para esa situación habría que ver cómo se maneja el gobierno, porque tú sabes que ellos son, digamos, diestros en publicidad, ¿no? En comunicar lo que quieren comunicar y como lo quieren Expertos en comunicar. estrategia. Expertos Sí, en así, estrategia. ese es el término que tú tienes. Exactamente. tienen Mucho- en fin. eso se Expertos en eso se estrategia. mejora sobre todo cuando se está en el gobierno Sí, y con el sí, presupuesto sí, y las sí. ¿Por cosas. qué? Sí, Porque el son gobierno tiene son las estrategias facilidades. de holgura. No es tanta estrategia, es más cartera que estrategia, pero bueno. Sí, pero hay gente que no tiene ni idea. Usted Pero si mira, le quieren pero restar el mérito, punto que tú contrata. dices, usted no le puede se restar contratan mérito asesores. a gente que Cristian, trabaja. el gesto no se aprecia bien en cámara. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Que él quiere desmeritar a gente que se faja, Pero a mira, gente que el se punto- levanta Algo más temprano, suave. a gente que se levanta temprano, a gente cargado de estrategia y de El oportunidades. punto que dice Cristian tiene Oh. mucha validez porque todavía hay gente que cree que se extendió ya a los 25 días. Sí, por una solicitud del Por propio una- gobierno. O sea, porque justamente nuestro mayor problema, ¿cuál es? El de la desinformación. O sea, la gente no te pregunta, ¿qué hace la gente? No sé si a ustedes le ha pasado. ¿Qué hace muchos dominicanos que quieren venir a nuestro país o que ya tenían un vuelo comprado para julio y agosto? ¿Qué es lo primero que te pregunta? Disculpe, usted que está en el medio, usted que es periodista, o que es tal cosa, si yo llego a República Dominicana tal día, yo voy a durar 15 días en cuarentena. Claro. Si usted llega bajo estas medidas que estamos, usted va a durar 15 días en cuarentena. no, No, e pero incluso- espérate, hay un tema con eso, para que tú veas por dónde va la cosa. Eso se dice. Ahora, como aquí hay circulación en fase 4 del COVID-19, ya no es necesaria la cuarentena. No, pero eso te digo, si usted llega ahora bajo estas medidas que No, no tenemos, es necesaria la pero cuarentena. si tú llegas bajo una de las medidas que ya van avanzando, sobre todo la fase 4, ya no es necesario. No, ahora, hoy día, precisamente porque el contagio es comunitario y todo el mundo, o sea, ya no hay un lugar de donde emana el COVID-19, como en principio, que había un turista, que se ve a las personas, o sea, cualquier persona puede tener COVID-19 y por ende ya no es necesaria la cuarentena. Sí es Yo decía obligatorio el ayer- uso de mascarilla Yo decía y ayer, otros factores, pero no es necesario. Oye, ¿cómo es la vaina? yo decía ayer que a 40 días, ahora 38 días de las elecciones, toda decisión, toda acción que se tome es política. Todo Claro es que sí. Es político. con fines políticos. Yo mantengo, y por mantengo. eso, escúchame Ana Mercy, por eso, si algún miembro de la oposición nos está viendo, les voy a regalar el dato. Todos los No regale ciudadanos mucho. consultados por Noticentro el día de ayer están de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia. Todos los ciudadanos consultados ayer por el equipo de Noticentro de prensa está de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia. Y les recuerdo, todo paso que se dé es político y con fines de miras a las elecciones. Yo mantengo mi posición de que nosotros Si no lo quieren estamos- hacer por la salud del pueblo, háganlo por política. Yo mantengo mi posición de que nosotros estamos más empeñados en que todo, en acelerar el ritmo de vida para llegar al 5 de julio, para ocupar o lograr una posición en pensar en la salud del pueblo dominicano. Y para votar, obligatoriamente, usted tiene que sentirse bien. Usted tiene que estar en salud. Les repito y lo que usted tiene siempre estar le vivo. digo cuando usted dice eso. Y estar Los vivo. muertos votan. Que ya no es como antes. Que eso era- No, ya no es así, con Julio, el por Dios. proceso automatizado El y la proceso huella y es demás. diferente, hay unas huellas y unas Los cosas. muertos tienen internet también. Sí, porque hay gente que está muerta y está viva, pero usted sabe que no es así. Que hay gente que se murió que está viva. ¿A usted no le ha pasado eso? Y gente que está viva que usted la entierra. Eso pasa, pero en este momento lo que los partidos necesitan, sea el partido de gobierno, sean los partidos de oposición, son seres humanos saludables y sanos para estar y asistir de manera voluntaria y responsable a cumplir con su deber de votar el 5 de julio. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer de todo un show. Valoro que el Partido Revolucionario Moderno haya decidido reunirse y no haya corrido raudo y veloz a fijar una posición como la Fuerza del Pueblo. Que El problema es que tenemos que tener coherencia también, porque si fue el partido de oposición principal, como el PRM, el principal, valga la redundancia si cabe, digamos... que anunció la no apoyo. el principal participante, por decirlo de alguna forma, de que no le querían dar los días en la anterior Por eso, solicitud. el principal No que me lo- puede salir ahora de buenas De golpe buenas- y porrazo. Exacto, de golpe y porrazo. Sí, está bien, vamos a hacer lo que tú digas, porque tenemos que tener No, lo que coherencia pasa también es en nuestra que línea. el PRM en la persona de Alfredo Pacheco hizo una rueda de prensa diciendo no más
días. Esta es la última que le firmamos, esta es la última que apoyamos. Y no es Sin que uno se embargo, esté encantando y llorando, lo que pasa es que hay que tener coherencia. claro, pero Claro. esa posición del PRM no es la posición de hoy porque ellos prefirieron irse a reunión. Pero también, Porque también, todos los exacto. periodistas que hemos, perdón, Cristian, que hemos tenido la oportunidad de mirar el tema desde otro punto de vista, le estamos diciendo, le están poniendo un caramelito envenenado. Exacto. Y si de algo es habilidoso el gobierno, es de hacer lo que hizo el presidente, poner la bola. Y no pueden si tú siquiera quieres, decir- si tú quieres quilearla o métela al canasto, pero es tuya. Ujú. Cuando pase cualquier cosa, la culpa también va a ser Por eso tuya. te digo que como quiera le conviene, Claro. porque si se Claro. lo aprueban le convienen y si no dicen no, pero fueron ellos los que no quisieron aprobar. Por eso estamos hablando de un caramelito envenenado. bueno, Adiós, que reparta suerte. ¿usted quería decir algo? No, siga ahí, yo estoy con usted hoy. ¿Está conmigo? Sí. Ah, pues está conmigo, por primera vez, bueno. Sí, pero no quiere decir que yo estoy con usted en todo lo otro. Ah, bueno, está Ya bien. usted degradó a un partido aquí. Está bueno. El partido político le dijo movimiento. No, 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 yo casi lloré. no, movimiento me ¿Y por qué refiero usted llora? ¿Usted siente por ese partido? No, por él. No, de movimiento lo digo en el sentido de que es una parte, Que se quedaría solo como... no, que es una parte que es necesaria para la toma de decisiones en el Congreso. Todos en el Congreso son un movimiento, a fin de cuentas, pues son representantes. Ay, que era del Congreso que usted estaba diciendo desde ese punto de vista. Claro. Ok. Desde el punto de vista de la vista mía, como decía el partido. Miren, señores, ayer salió la encuestadora Mark Payne, y como siempre, ustedes saben que yo le hago su respectiva lectura a todas las encuestas de reputación del país, Gallup, Greenberg, Mark Payne, que son, digamos, de las más importantes en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, ayer mucha gente celebró que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana pasara de aproximadamente un 29-31% que daban la mayoría de las encuestas a un 37% en esa encuesta, mientras que Luis Abinader pasaba de un 40 y tanto a un 39% y Leonel Fernández, según esa misma encuestadora, pasaba de un 19 a un 10. Fíjense, yo siempre le he dicho que ver las encuestas, ahí también observar en el contexto en que se realizan y que son una fotografía del momento y que hay factores que inciden en ella. Y lo presentaba en el propio caso de la Mark Payne en la última encuesta que había arrojado al país. Porque la Mark Payne tiene la particularidad de que siempre infla los números de las personas indecisas, de quienes no saben por quién votarán o no conocen ni siquiera a sus candidatos. Si nos retrotraemos al pasado, nos damos cuenta de que en las elecciones de febrero había aproximadamente, según Mark Payne, un 20% de indecisos a una semana y media de las elecciones. Algo inconcebible. En ningún país del mundo los números a una semana o 2 semanas de las elecciones superan el 5 o el 8% de las personas que desconocen si van o no a votar y si en caso de que vayan, cuál sería su candidato, que es sobre todo lo que se mide, porque en encuestas automáticamente quien no va a votar se descarta para fines de decisión de los candidatos. Miren, quisiera hacer el paralelismo antes de proseguir, con lo que había dicho Mark Payne, lo que había proyectado para las elecciones municipales y lo que finalmente sucedió a una semana y media de las elecciones con un margen de error de aproximadamente un 3%, que se supone que el margen de error lo que te dicta es que ni sube ni baja del 3% en la proyección, es decir, que si le proyectan un 50% usted no tendrá ni más de un 53%, pero tampoco menos de un 47%. Bueno, en el Distrito Nacional, Mark Payne proyectó 52% al PRM y Carolina Mejía, 33% a Domingo Contreras y el Partido de la Liberación Dominicana y un 8% de personas indecisas. Pues aunque acertó en términos de los resultados, el margen de Carolina Mejía con 52 que proyectaba fue muy diferente al totalizar un 58%, superando el margen de error de la misma El 3% encuesta. también. En Santo Domingo Este proyectaba un 53 a Manuel Jiménez, un 28 a el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Alberto. Sin embargo, el resultado final fue un 59.8, casi un 60%, superando 7% la realidad de los datos
y un 34.7% para Luis Alberto, superando incluso los propios números de Luis Alberto, que proyectaba Mark Penn, con un 12, un 8, un 6%, entre 6 y 7%. O sea, números astronómicamente altos, que ese 14% que totalizan entre ambos, precisamente se encontraba con el 13% que dictaba de personas que no sabían o no tenían un candidato definido. En la provincia de Altagracia, no logré encontrar los números que había tenido Mark Penn, si las proyecciones fueron acertadas, en el sentido de que ganaron los candidatos que ellos habían dicho, pero no en la proporción que habían dicho. No en los numeritos. El resultado final allá fue con 54-41 de Cholitín contra Karina Aristi. En Santiago, 40 fue la proyección de Mark Penn, 32 al Partido Revolucionario Moderno, 40 al Partido de la Liberación Dominicana y Abel Martínez. Pues ahí el resultado total fue 50% para Abel Martínez y un 38.4% para Ulises Rodríguez como candidato. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Fíjese que en todos los datos que proyectó Mark Penn, la diferencia fue en más de un 7% de los por candidatos. Es decir, que el margen de error de esa firma encuestadora, en vez de un 3%, realmente pasa a ser por encima de un 7%, sin conocerse si puede ser tendencia hacia arriba o hacia la baja. Automáticamente la descalifica. Exactamente, en automático la descalifica porque un margen de error de 7% no te dice nada. Aceptable para sobre un sondeo, todo no lo es. cuando te tiene en cuenta que entrevistó a 1.000 personas y el estándar es de 1.200 personas para una población como la nuestra de entre 3 millones de habitantes a 12 millones de habitantes es el margen que se usa. ¿Qué pasa con esto? Ayer la encuesta publicada plantea un empate técnico entre las candidaturas de Gonzalo Castillo con un 37% y Luis Abinader con un 39%. Pero si el historial y la referencia última que tenemos es de un posible astronómico margen de error de un 7 a un 8%, en algunos casos hasta un 10%, como fue en Santiago, por ejemplo, y si se suma ese margen de error, hay que tener en cuenta que en vez de un 10 por candidatos, viene a ser casi un 20% en el total de las encuestas. ¿Y cuál es el gran problema aquí? La cantidad de indecisos. En la encuestadora de anoche, ¿saben qué pasa? Les reducen números a un candidato, se lo plantean en indecisos y cuando viene el resultado final, evidentemente no habrá una variación porque estaban indecisos. Lo que argumentan es, no, se decidió a última hora. Ayer hablaban de que un 21%, una cifra astronómica, una locura, en tiempos donde ya todo el mundo tiene casi su candidato seleccionado y conforme al tiempo, la proyección no ha de ser mayor a un 10% de personas que no tengan definido su candidato presidencial a la fecha. Sobre todo cuando se dirige, como le había dicho anteriormente, a un público que está seguro de que votará, porque al final de cuentas, la entrevista, la encuesta se le hace a quien está seguro que votará, porque quien no está seguro que votará se toma en otro renglón, pero no se contabiliza para los fines de elegir el candidato presidencial en este caso, o cualquier otro candidato en caso de que sea una encuestadora provincial. Entonces, cuando completamos el panorama nos damos cuenta de que casualmente, mira qué cosa, antes de ayer leía un artículo que hacía el mismo Bernardo Vega, que es el que lidera la firma encuestadora Mark Penn Stockwell. ¿Tú sabes qué decía ese artículo? Sencillamente, vamos a ver. Voy a citar las palabras que utilizó el economista y sociólogo. El río está muy crecido, en su artículo, El río está muy crecido y revuelto, y no es el momento de cruzarlo cambiando de caballo aunque sea un penco. Hay que votar por el partido de gobierno. ¿Quién dijo eso? El propio encuestador. O sea, que hay que tomar en cuenta los parámetros y a veces la credibilidad de las encuestas se ven sesgadas por puntos como estos. Escúchame, Cristian, por eso yo le preguntaba a nuestros entrevistados, Rubén Darío, y me gustaría preguntárselo también a José Ramón Peralta, ¿por qué creer en una encuesta y en otra no?
porque antes de que Cristian continúe con el análisis, la misma encuestadora del Centro Económico del Cibao lanzó su encuesta el día de ayer con números totalmente diferentes. Claro. La encuestadora del Cibao decía que el 62% de los electores tiene la seguridad de que las elecciones presidenciales de mayo próximo habrá un ganador en primera vuelta, mientras que el 25% cree que no y un 11% dijo no saber. En ese caso, de la primera vuelta, un 53% de los encuestados dijo que sería Luis Abinader el ganador, el 34% dijo que Gonzalo y el 10% que sería Leonel Fernández y Guillermo Moreno un 2%. En caso de que un eventual escenario de segunda vuelta, quedarán solo Luis Abinader y Gonzalo Castillo, con un 60% frente a un 39% respectivamente. Entonces, por eso es que yo me pregunto, claro, ¿a quién le creo? ¿O en qué encuesta creer? ¿Por qué creer en Mark Penn o en el económico del Cibao? Porque las encuestas son un reflejo de la realidad de un segmento de la población. Pero, mi amor, pero en un momento determinado. Deberían estar llamadas. Acaba la frase. De un segmento de la población donde usted hace ese trabajo de campo en determinado momento. Pero entonces, si usted va por mi casa es uno, pero yo va por la casa de otro. Pero espérate, mi amor. A fin de cuentas. Cristian ha dado el ejemplo perfecto de por qué las encuestas están viciadas. Pero te voy a poner ahí un ejemplo. Se realizaron casi en el mismo periodo de tiempo. O sea, que ¿y por qué esta diferencia de números? No. Ahí hablaba, por ejemplo, esa tenía o el que la hizo. un 5%. Ustedes son elitistas para hacer su comentario. Elitista no, todo lo contrario. ¿Por qué no hablan de la edad de Dorín? Dorín también publicó una. Por favor. ¿Por qué yo dije aquí en el pasado que no se... Eso ha sido un lema, casi una oración aquí cada vez que sale una encuesta. Sin importar cuál sea. Yo, en lo particular, en la que más confianza tengo por la trayectoria que tiene es la Gallup. Pero hasta en esa tengo mi reserva porque siempre hay que ver la ficha técnica. La Gallup yo tampoco creo. Siempre hay que ver la ficha técnica. Yo tengo mis reservas con las encuestas, por eso dejo que ustedes hagan su exposición. Ayer... Porque siempre he pensado, lamentablemente... Ahí están las diferencias entre encuestas. Después que yo cogí una clase y me explicaron el segmento de la población donde se hace, las preguntas que se hacen, porque tú puedes lograr tu objetivo en una encuesta, porque una pregunta te puede llevar a dar otros resultados. Es que nosotros no estamos cuestionando la metodología de las encuestas, porque cualquier vicio, una pregunta mal formulada te puede dañar los resultados de las encuestas. Claro. Sin embargo, estas encuestadoras con su reputación, sabemos que sus tecnicismos son bien, y además a más grande el universo, menor la muestra. Claro. ¿Entiendes? Lo que yo critico de las encuestas es que siempre favorecen a quien la pide. ¿A quién la paga? En este caso, la Mark Penn no presentó, como establece la ley de partidos, quien la paga, o sea, quien la publicita. Debió hacerlo, que obviamente. es un tema también bueno, pero después del tuit que usted leyó, no averigüe. Es un tema también que es necesario saber. Después del artículo que acaba de citar. Del fragmento del artículo. Del fragmento del artículo que usted mencionó. Pero también, para que no se vea como un tema personal, yo planteo siempre las situaciones aquí. Históricamente, si usted nos sigue, podrá darse cuenta de que planteo los aspectos técnicos de cada una de las encuestas. En lo particular, en República Dominicana, históricamente la asertividad de las encuestas, la Greenberg, la Gallup y la Mark Penn son de las tres más fiables. Sin embargo, en este caso, como ocurrió en el pasado también y cuestioné algunos puntos, pues ahí están las situaciones. Los resultados no variaron, pero el resultado, o sea, los ganadores no variaron. Las proyecciones de ganadores. Perdóname, la pegaron en los candidatos, pero no en los porcentajes. Y ni cerca de pegarlo. Y digo la pegaron intencionalmente y responsablemente, la pegaron. Porque si tú no me puedes dar unos números concretos, como acaba de demostrar Cristian aquí con su análisis. No hay un estudio. No hay un estudio. Tú no me puedes justificar quién ganó. ¿Tú recuerdas que en las primarias la misma Mark Penn hablaba de un 48 y 48 entre Leonel y Gonzalo? Sí. ¿Recuerdan? Sí. Pero fíjense que le daba una posibilidad de variación a más de un 10% de la población a pocos días de las elecciones. Eso, señores, es impensable. Porque usted, que nos escucha en su casa, muy probablemente sepa por quién va a votar ya desde hoy. El nivel de indecisos no es tan grande. No es tan alto como lo plantean. Y eso históricamente aquí se sabe está ahí. ¿Por quién se va a votar o si se va a votar o, si se va a votar o no? Son dos factores que se toman en cuenta para eso. Si usted va o si no va. Exacto. Son dos factores. Aquí ya a este punto se sabe. Son dos factores que se toman en cuenta para eso y sin lugar a dudas, vista la situación que plantea, además hay que tomar en cuenta un factor. En este caso, al no poder ser un estudio de campo, por el tema del COVID-19, también las entrevistas fueron telefónicas. Eso descarta a una parte, al estrato más bajo de la sociedad que también vota y también piensa y también sabe
Y es el que de más lo que vota. irá, de lo que irá, claro, porque es el mayor en términos de proporción. O sea, en la población, por cada rico hay por lo menos 5 pobres. Sí. Entonces, Yo diría que más. yo por ponerte un Por ser número, Por ser conservador. considerado. por lo menos 5 pobres hay, para estar seguro, para que no me digan, no, no son tantos. Las Exagerado. estadísticas- el caso es que esos son los resultados que plantea Mark Penn. Como siempre le digo, mi frasecita, si usted quiere haga la señal de la cruz ahora porque es una oración, no se lleve todas las encuestas. Su voto es su voto y usted evalúa y tiene conciencia de él sobre la base de lo que usted piensa de las propuestas de los candidatos o incluso hasta de lo que le den los candidatos y los partidos políticos. Sin lugar a dudas, ahí están las situaciones y ahí está el escenario político planteado. A finales de junio, ¿verdad? Junio, sale la Gallup. Veremos entonces qué tal está la Gallup. Qué bueno que tú haces la oración, porque hay que recordarle a la gente que las encuestas tienen el objetivo de manejar, de viabilizar, de guiar la percepción de la gente. Por lo Es menos las mismo- públicas. Exacto, por lo menos las públicas, pero es lo mismo que pasa con lo que hablábamos de las boletas. La importancia de estar en la primera fila, en los primeros lugares. Primero, la gente no ve más allá y cree y entiende, bueno, pero estos son los más seguros. Y hay un sentimiento de que yo no quiero perder ni mi tiempo ni mi voto. Entonces, vamos a echarlo por el que yo creo seguro ganador. Mira, Claro. ayer yo hice, Aunque Sí, no, a mí aunque- no me gusta. a aunque no te propósito guste. de esto, ayer yo hice en mi Instagram una pregunta, hacía una pregunta para conocer qué piensa la gente respecto a las firmas encuestadoras, antes incluso que saliera Mark Penn. Fue antes de que saliera Mark Penn, aunque todavía está abierta para votar, pero fue antes de. O sea, que Marpen es una niña de teta delante de la que... No, hombre, esto es un sondeo personal con la gente que me sigue. No, Sí, no, porque esto no chismoso, tiene, ¿eh? no, esto no tiene rigor científico. Eso no tiene Si descarto una, no puedo darle Eso no validad a la tiene otra. fórmula científica. Eso no tiene, Eso es la gente no, pero no hablando. tiene rigor Cuando científico. viene a ver, esa es más certera, porque como no tiene ningún vicio ni ningún Eso no método tiene ni rigor nada. científico. ¿Cuánto sacó, Cristian? La Cada Gallup eran sobre las tres más reputadas del país, Gallup, Mark Penn y Era sobre las Greenberg. encuestadoras, no sobre Sí, política. sí, sobre Ok. las encuestadoras, ok. sin Ah, política. pues retiro lo dicho. 20 puntos a Gallup, 12 puntos, 12 personas votaron a favor de Mark Penn y 2 a favor de Greenberg. O sea, dentro de este escalafón, Gallup, Mark Penn y Greenberg, así mismo en ese mismo orden, es la credibilidad de mis seguidores en Pero Instagram. ahí voy, ahí hay un vicio. porque mis seguidores en Hay Instagram. que tener la certeza de cuántos seguidores conocen realmente las tres encuestadoras. O, ¿Entendés? Sí. o cómo él presentó la pregunta. No, la pregunta es sencilla, ahí usted la vio. Y, entonces la y hace sobre ahora. todo, y sobre Digo tu todo, voto. Ana Merce, No, lo puedes decir. ¿Cuál Oye. encuesta es la más creíble y asertiva? sobre todo Fue la pregunta hay que realizada. saber quién pagó esa encuesta que le hizo. Eso fue así, del alma te salió. Claro que ¿Te sí. salió del alma? Claro que sí. Bien. Lo que yo sé Por eso que, no puse candidato, sino firmas encuestadores. lo que yo sé, señores, que todo este escenario de encuestas que tiene a mucha gente contenta y a otro llorando o gente Y rasgándose preocupada, las ropas en señal de dolor. no es una decisión definitiva. Aquí hay gente que debe sentarse, porque todos los partidos y las organizaciones así tienen un equipo, a analizar cada uno de estos resultados y a saber a dónde va a enfilar sus cañones, porque quiérase o no, en medio de una pandemia en la República Dominicana estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones presidenciales y congresuales, y esto tiene a mucha gente completamente preocupado. Es más, que hay gente que no está pendiente ni siquiera a si tiene un familiar o si tiene una persona llegada con el COVID. Aquí lo que estamos pensando es que hay que ganar llueva, truene o vente. Y dentro de ese marco de llueva, truene o vente, usted puede entender que aquí solamente se está pensando en elecciones presidenciales. Tímidamente usted encuentra un afiche, una propuesta, un video, algo que usted sienta que también son elecciones congresuales, porque estamos tan centrados y eso comienza desde los partidos más grandes, ese enfoque solamente a lo presidencial y ese panorama del escenario del Congreso y del Senado podría cambiar también drásticamente, porque aunque algunos partidos políticos con sus candidatos presidenciales arrastran a otros, hay quienes necesitan de una fuerza mayor y de una propuesta definida para poder alcanzar sus nominaciones. Cristian, perdóname, ¿tú tienes el dato a la mano del nivel de abstención que recogió la encuesta Marpen? Déjame ver si aquí está. Porque, por ejemplo, la encuesta del Centro Económico del Cibao dice que el 62% de los encuestados, lamentablemente, si somos parciales, si somos objetivos,
si estamos mirando esto sin ningún interés partidista ni político, no podemos tomar, por lo menos para mí, yo no puedo tomar ningún dato de la encuesta porque no la creo, digamos, no la certifica, no la exacto, valora, no la valora. No la certifico, me quedo con esa palabra. Ok. La misma encuesta dice que el 62% de los encuestados, valga la redundancia, está seguro de que se iría en primera vuelta el ganador. O sea, que no sería necesario una segunda vuelta. Yo realmente creo que aquí no va a haber segunda vuelta, ya yo lo he dicho aquí. ¿Tú crees que no? ¿Usted cree no que va a no? haber segunda vuelta, no. Yo sí, lo he dicho creo que aquí. sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo Yo lo creo he que dicho sí. aquí. El simple Aquí hecho yo de Aquí se gana con el 50 más 1. Sí, Sí, yo primero entiendo que aquí no va a haber Y segunda el vuelta. candidato que está arriba ha bajado. Mire, primero que se gana con segunda vuelta. Segundo, que no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse. Puede entonces darse un sistema, una proporción de Todavía quedan abstención 38 días. En 38 días se demasiado puede hacer alta. mucho y más con un Sí, estado de emergencia. Pero usted, precisamente. Si el que estuviera con el estado de emergencia estuviera arriba, Pero hay uno ahí que ya está yo no subiendo. dudara, ahí yo no dudara, ahí Hay, dijera, uno, no, hay nos uno que fuimos. está subiendo. Señores, yo le he dicho, aquí las elecciones se ganan el día de las elecciones. El Claro. día de. Mira, Pero la proporción de abstención te puede decir que eso obliga Otro- a una segunda Otro vuelta. dato que me parecía Les extraño. recuerdo, no, perdóname Cristian, les recuerdo que aquí se gana con el 50 más 1 de los votos, no del electorado. No del Sí, sí. electorado. Pero otra cosa, otro puntito, ya en el exterior se va a votar. ¿Tú sabes qué eso implica? Sí. El dato que me pediste no lo presentó. No lo registra. No lo presentó, No lo presentó Bernardo Marco, Mendoza. ok. Pero sí, este dato es interesante, que el 55% de las personas son independientes, o sea, no se identifican con ninguno de los partidos. Esto me parece extraño, sobre todo en un 55%. país. 55%. En un Ese país, es otro dato que no me convence en un país político como un este. país no solamente político como este, sino que tiene en los padrones de los propios partidos cerca de 4 millones de personas en total registradas. O sea, más de la mitad de la población votante está registrada en algún En padrón. alguna- Y no di que el registro, di que no, que yo no sabía, no. En algún No, momento registro confirmó consciente ese y registro. responsable, exacto. En algún Exacto. momento confirmó ese registro. Porque Exacto. ¿Se ha confirmado? No, ¿Y usted? yo le dije que yo no sé. Yo sé que yo debo estar Sí. inscrito en ¿Usted algún confirmado? partido, pero no yo sé en sí, cuál. no ¿Usted- tiene ninguno. ¿Usted se confirmó? Sí, En ninguno está. ninguno. No Gracias tiene- a Dios no me he inscrito. Yo ¿Tampoco? les repito, yo sé que yo estoy inscrito en algún partido, no sé en No cuál. sé en cuál. No sé en cuál. Y Porque una eso es vez- una realidad, yo me atrevería a decir, del 80% del dominicano, porque el 20% no vota, el otro restante. Ah, porque a usted lo inscriben sin decirle. Yo digo que Yo usted les recuerdo lo que yo le comenté los otros días, que cuando yo era muchachón, me pedían la cédula y yo la daba, Tú la dabas. porque era una persona de confianza. Porque usted no sabía para qué era. Préstamela. Yo tenía la costumbre del dominicano, que cuando le piden la cédula, que creen que para darle. Me preguntan, sí, Ajá. me preguntan que Yo por tengo qué- la costumbre de que si me sé mi cédula es porque cogió mucho prestado y tengo que escribir. me preguntan que por qué no sale la Gallup. La Gallup sale, lo que pasa es que la Gallup, como otras firmas encuestadoras, no se arriesgan a salir tanto tiempo Exacto. antes de unas elecciones. La Gallup sale a finales, según la información que tengo, a finales Para ser más del certero. próximo En- mes, Para de ser más junio, certero. para ser más certero y precisamente evitar márgenes de errores justificables como Oye, estos. quizás Que todo el que quizás sabe no, de quizás encuesta el término sabe, no es para perdóname, ser más Damaris, todo el que certero. sabe de encuesta sabe que un rango de más del 3 o del menos del 3% inhabilita, por Claro, pero decirlo así. quizás no es Esta para está ser- casi en un 7. Quizás no es para ser más certero, quizás es porque a más cercanía tú tienes personas más definidas y es más fácil ese Exacto. ranking. Sí, pero eso en consecuencia sí, los sí, hace ser más claro, certeros. pero precisamente porque si tú sales 2 meses antes y a final de cuentas las elecciones 2 meses después llegan y los resultados no se comparan, tu referencia va a ser siempre la última encuesta que La tú has última hecho. encuesta. Y la evolución, en algunos casos, las que salen más a menudo, la evolución del mercado electoral en esa firma encuestadora. Entonces, cuando tú comparas el final, tú dices, bueno, ¿Le falta, Yo no creo a fulano. otra participación a esta a encuesta? Mark Penn posiblemente. Posiblemente, posiblemente, ¿sabe? estamos a A un mes y mí pico. no me convence que no hayan sacado el nivel de los no... Los primero, de los indecisos. indecisos, no, y segundo, vamos los que a no esperar, quieran, exacto, vamos a Porque esperar. tienen 2 etapas más. Exacto. Sale hoy y mañana otra Pero parte. esperemos que sale? mañana ¿Cuándo? tengan los datos. ¿Tú sabes por Los qué? Porque congresuales me preocupan. ¿Cuándo salen? ¿No están medidos Quizás- ahí? ¿No están medidos? quizás- Yo viene sé, la tú segunda. no te han medido ellos. No, no. Yo no soy candidato, Yo iba a sí. decir. Usted siempre digo, cree no que lo yo- descartamos en un futuro, ¿verdad? No, pues Bueno, pero nos es otra estamos cosa. preparando para eso. Y es otra cosa. Usted no sabía que todo ese no. entrenamiento y esa maestría de ahora Eso política, está- eso está ya ahí. eso es otra Eso está en cosa. el norte ahí. Y eso es otra cosa. Él está a punto de cruzar el charco. No, Pero no. mire, déjame Casi lo estamos perdiendo. No, sí. Si yo puedo aportar de la comunicación, me quedo aquí. Pero si puedo aportar al país en otra área, yo creo que puedo pasar. A mí me- ¿O no?
Ahí está. Oye, qué Ahí teoría, está. oye, qué teoría más linda. No, ya el discurso está ensayado, ¿eh? Dímelo de nuevo, que yo no entendí. Que si puedo aportar a mi No, país. serio, para que Si la puedo gente... aportar, no, porque no estoy haciendo campaña. Serio y mirando a cámara. Si puedo aportar Esa a mi cámara es país, suya. no, pues se lo Mire, estoy diciendo una amiga, no, más que todo, no. más que el público. A mí no me lo si diga puedo como aportar amiga. a mi país desde Espérese. la comunicación, No, aquí estaré todo el no, tiempo. Y espérese. espero que sea así, porque para eso estudié. No, yo Pero, voy a ¿sabes? voltear mi cara. A mí Pero- no me lo diga como amiga para estarme comprometiendo desde ahora, de que el corazoncito y la amistad. No, Dígaselo no, al televidente. nada de corazón. Dígaselo. Hay congresistas y comunicadores también, o sea que... Si tu ideología no coincide conmigo en la República Dominicana, ¿No lo hay? hay. Sí, claro. Si hay. tu ideología Está no Faride. comulga con la mía, pues sencillamente no, también yo entenderé que tú no votes por mí en caso de que yo vaya. Sí, pero si usted viene con su corazoncito de amistad y compañerita de trabajo, que nos levantamos temprano, viene al corazón mío, no. Se va hablando del corazón, ¿verdad? Claro, no, conmigo no. Dígaselo al público, Mira, que yo sé lo que Sí, usted está vamos a buscando. aportar a los periódicos. No, pero antes de, volviendo al punto, para terminar la idea, me sorprende de que no estén tan importantizados los indecisos, los que han dicho que no van a votar, porque recordemos que el nivel de abstención del voto históricamente en la República Dominicana, por lo menos en las presidenciales y congresuales, habla de un 30%. Y como he dicho ya aquí también en ocasiones anteriores, para estas elecciones va a haber un aumento en el nivel de abstención del voto por el creo que miedo sí. Por a la situación natural La que tenemos, situación que del tenemos, coronavirus. la Entonces, cantidad... ese dato, ¿no? Ese punto, esa zona de medición debe ser muy tomada en cuenta por las encuestadoras en sus sondeos, porque eso es algo que va a marcar directamente el destino del país el 5 de julio, Lo primero que con las usted tiene- presidenciales por lo menos. Lo primero que usted tiene que acotar en ese comentario es que ¿quiénes son los más vulnerables en esta pandemia que vive la República Dominicana y el mundo? Las personas adultas mayores. ¿Quiénes son los primeros que abarrotan los centros de votación en este país? Son las personas adultas mayores. Nosotros nos ha Que tocado... no he visto, por cierto, los protocolo ni estrategia para llevar a los adultos mayores Sí. a votar, que dicho sea de paso, como dijimos ayer aquí, Sí. son los que más votan. Claro, por eso le hay digo... que tenerlo en cuenta. Por eso le digo que esa posibilidad de que esas personas, los familiares, no ellos, sus familias, no lo deje salir, no lo deje ir a votar, no tenga quizás la confianza en el sistema para cuidarlo de salud, esto podría representar un alto porcentaje de abstención. Los jóvenes se levantan después del mediodía si le pica el ombligo Y porque por no eso es que tienen yo un digo- compromiso ni aman un logo o una identificación partidaria. Y por eso es que yo digo que las elecciones se van a ganar con los que vayan a votar, no con los 7 millones que hay en el padrón. Y por eso es que también digo que nos vamos a ir en una primera vuelta y que estas elecciones la van a ganar el partido con mayor capacidad de movilización del voto. Claro. En eso es que yo me baso. Justamente entra mi preocupación en la parte congresual porque he visto muy poco movimiento, he visto muy poca publicidad. Siempre que hay unas Porque elecciones presidenciales se se tragan traga a al las otro. congresuales. Sí, pero usted sabe una cosa. Y por eso muchos siguen ahí colados. Pero algo que nosotros debemos tomar en cuenta y valorar en todo esto. Gente que tiene 30 años en el Congreso y no ha hecho nada. Pero eso es su carrera, eso es su herencia. Tú no puedes ser tan... No. Y el votante dominicano Bueno, pero el tiene que votante ser que tiene la consciente. culpa. El votante dominicano tiene que ser responsable y sacar a la gente que tiene 30, 40 años en el Congreso y no ha hecho nada. Yo le Responsablemente lo digo mi preocupación, porque en el caso de las municipales, mientras nosotros siempre advertimos, vimos y nos quejamos de que Domingo no tenía el respaldo de las altas esferas de su partido, y me refiero al presidente Medina, todo el mundo sabía que esto les restaba punto. En este proceso y en este momento, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana es el señor Gonzalo Castillo. Sin embargo, la gente espera el respaldo del presidente Medina para puntos importantes, para senaduría del distrito, la senaduría de Santo Domingo, de la provincia, para personas o senadores o aspirantes a puestos de diputados que no estén bien posicionados o que los números todavía no le dan, y la pandemia no ha permitido que eso se realice, y esto le puede restar a mucha gente. Aunque en el día de ayer, para la gente que cree que el Partido Revolucionario Dominicano
no está en el sistema político en el ruedo, sí lo está, porque en el día de ayer el Partido Revolucionario Dominicano, que está al frente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, dio su respaldo a Rafael Paz a la candidatura de senador en el distrito. Rafael, que había sido un muchacho que nadie conocía, a menos que no estuviera en la asesoría del Senado en su momento y que luego hiciera un trabajo desde el sector privado, había encontrado en este momento colarse en una posición senatorial por encima de un hombre que había estado en la municipalidad, que era Roberto Sarcey. Ahí voy, realmente Rafael Paz ha ganado un terreno, hay que aceptarlo, hay que decirlo, ha ganado terreno, incluso sus adversarios en la candidatura, ¿no? Se han visto rezagados, se han visto mermados por toda esta situación, y el único que se ha mantenido activo ha sido Rafael Paz. En su partido sobre todo. Y ha ganado mucho apoyo, claro que sí. Claro, y ha crecido porque en su partido ha aprovechado la juventud que él tiene, el carisma y la diferenciación de ser una persona joven dentro de estas aspiraciones políticas para en ese momento... Señora, tengo que pelear mi café, para que en ese momento él pueda posicionarse. Y usted oye hoy más hablando de Rafael Paz que de Cristina. ¿Dónde está en los últimos tiempos? ¿Dónde hemos visto a la senadora Cristina Lizardo? No, y que es bueno ya también que empecemos a considerar nuevas caras, como siempre hemos dicho, como siempre hemos llamado, a Rafael Paz, que presente su programa su programa político, ¿no? Las ideas que él quiere llevar al Congreso. Ayer estaba dando unas declaraciones muy interesantes que me parecieron válidas y que demos, tal vez no a él, pero por lo menos a una cara nueva, a una cara fresca, a algo que represente un cambio, porque eso es lo que estamos buscando. Lo decía justamente hace unos minutos atrás. Vamos a darle oportunidad a gente nueva. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que tiene 30, 40 años que no ha hecho nada. Justamente el Congreso necesita una renovación y yo creo que en este momento se va a dar. ¿Por qué se va a dar? Porque mucha gente se ha quedado rezagada, está esperando el comodín del partido y no el comodín de la propuesta que pueda hacer. Ojalá. Y si lo hacemos, y si vemos lo que él ha hecho en competencia. Y lo que había hecho en el sector privado, como llegó ahí, privado, pues esto le suma. suma. El CONEP también, todo eso le suma. Aquí en y en la Junta. Aquí en el distrito es muy seguro que haya una nueva cara. Más que porque Reinaldo sale, evidentemente, porque es el senador del Distrito Nacional, sino porque los dos de los principales competidores son jóvenes. Jóvenes, sí. Son jóvenes y tienen una propuesta distinta. Y eso le ha permitido ganarse el apoyo de una nueva generación. Vamos a los periódicos. Así es. Director. El periódico Listín Diario, análisis periodístico. El PLD se juega a la faja tras 2 décadas en el poder. Su popularidad cayó en alrededor de un 30% tras la división. Abinader 53.5%, Gonzalo 34.0%, Leonel 10.3%. El candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, se perfila como el ganador de las elecciones del 5 de julio, según una encuesta del Centro Económico del Cibao. Presagian una prueba de pulso en la prórroga de la emergencia. No, que iba a preguntar qué tan acertado ha sido la encuesta del Cibao en las otras elecciones. Por eso fue el lapsus. Bueno, un mes después ha sido más, y ya tuviste lo que yo dije. Un mes después, Duquesa sigue botando humo. Al cumplirse un mes del incendio en el vertedero de Duquesa, el olor a fuego con basura Pero eso estaba sigue controlado activo. supuestamente el día de ayer. Y los llamados buzos que hurgan debajo de las montañas de desechos ni lo sienten, ni les importa. Me imagino que la salud de esos buzos debe estar. Los residentes de la capital todavía tienen que soportar la humareda. Hay que llamar al ministro de Obras Públicas para que nos cuente y nos explique cuál es la situación en Duquesa, o al alcalde de Santo Domingo Norte, que son las personas que han estado al frente. En el editorial, no es tiempo de desmantelar el estado de emergencia. Prohíben el uso de la hidroxicloroquina en pacientes cardíacos. Señores, la OMS nos va a poner loco a todos. Ahora van a quitar ese medicamento. El problema, como no solamente son las autoridades dominicanas las que están improvisando, también las mundiales, porque no han tenido una respuesta efectiva contra el COVID-19. Así es. El Hospital Marcelino Vélez presenta cuadro inquietante de deterioro
y estamos en el tercer mes bajo el ataque del coronavirus. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. Seguimos con el periódico Hoy. En su portada dice preferencia electoral Luis Abinader 39%, Gonzalo Castillo 37%, Leonel Fernández 10%. Comienza lucha en Congreso por nueva solicitud del Poder Ejecutivo de emergencia por 25 días. Medina dice el gobierno requiere contar con herramientas necesarias para modular la reapertura de las actividades económicas y yo entiendo que eso es real. Encuesta del Centro Económico del Cibao otorga a Abinader una preferencia electoral del 54.5% y a Castillo del 34%. Además, preparan los hospitales para que puedan ofrecer los servicios requeridos por la población. Ya se abrieron las consultas en los centros médicos. 3.000 millones de pesos adicionales para el Bagrícola. Omar Benítez, ministro de Agricultura, informó ayer que el presidente dispuso la entrega de 3.000 millones de pesos adicionales al Banco Agrícola para atender la demanda incrementada de crédito que surge ahora a partir del impacto del coronavirus. Ministro de Salud, COVID-19 no ha dejado de ser amenaza. Atención, oposición. Uvieres solicita bonos para choferes. Milagros Hermán apoya a Luis Abinader. Los ganaderos deben prevenir para sequía. Los deportes, propuesta de béisbol afectaría a criollos. Si se aprueba la propuesta económica de Grandes Ligas, peloteros criollos dejarían de percibir millones de dólares. Además, el coronavirus en resumen, 15.723 confirmados, 474 defunciones, 8.790 recuperados, 57.398 descartados, 4.228 en aislamiento domiciliario y 2.231 en aislamiento hospitalario, que hay que decir que hay una cantidad importante conectado a la ventilación mecánica de esas personas en los hospitales. Estas son las informaciones que trae el periódico Hoy en su portada. El periódico Diario Libre dice en la portada, Danilo pone la pelota en la cancha opositora al pedir la prórroga de emergencia. Leonel anuncia concurso nacional para jóvenes emprendedores. Abinader ganaría en primera vuelta según encuesta. Piden solución al vertedero Duquesa. Pedro Urrutia filma la realidad de los barrios. Jugadores criollos perderían 84 millones de dólares. Ay, tan escasos que están. En la temporada de Grandes Ligas, 2 partos de trillizos el mismo día en medio de la pandemia. Coincidencias de la vida. Ahorita le ponen COVID y coronavirus. ¿Tú te acuerdas la que nació en la onza, que le pusieron oncina? Dios, no, yo no estoy relajando, Dios ¿verdad? se la libre. Suspendido Dios lo por libre. lluvia. El clima no acompañó ayer a la misión Demo 2 que propone llevar a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional desde el suelo de Estados Unidos por primera vez desde 2011. El dólar sube 8.56% desde el primer caso de coronavirus. Importación de vehículos sube 6.96% en este trimestre. Oh, ¿en serio? Realmente eso me sorprendió también cuando la vi. La Junta Central ¿Cómo es posible Electoral que haya a subido todo la vapor importación de en vehículos? tareas de las elecciones de julio y pedido. con esta información seguimos la lectura de los periódicos. Esos vehículos estaban pedidos. El periódico El Día, Eduardo Servan, Feria del Libro inicia de manera virtual. Hay que verlo. Muerte de Trujillo ganó espacio en Playa Girón en la prensa cubana. El ajusticiamiento desplazó de grandes titulares al desembarco contra Castro. Vuelo espacial pospuesto por mal clima. La NASA pospuso para este sábado, debido al mal clima, el lanzamiento del cohete espacial Falcon 9, que será el primero que sale desde el territorio estadounidense hacia la Estación Espacial Internacional desde el 2011. La nave fue construida por la empresa privada SpaceX, del mismo grupo Esa es la que quiere hacer tour espaciales, que ya lo está vendido a Exacto, millones. ya lo está vendiendo. Esas son la misma gente que fabrican los automóviles eléctricos Tesla. Sí, la gente de Elon Musk. Sí. Medicamentos que OMS pone en dudas han sido útiles aquí. A eso nos referíamos en los comentarios en el día de hoy. ¿Eso te quiere decir a ti que no lo quieren dejar de usar? No, aquí no se va a dejar de usar. Eso fue lo que dijo el ministro. Dice, mire, se ha utilizado Cloroquina y la cloroquina. Y otros. Investigación, el organismo paró pruebas por temor a efectos inversos.
Aquí se va a dejar de usar para pacientes cardíacos. Exacto. El Ejecutivo pide cuarta extensión de emergencia, alega se necesita para aplicar la gradualidad, oposición no la favorece. En el sumario, hospitales reanudan variedad de servicios y en económicas, el Banco Central adopta medidas para estabilizar divisas. Estas son las principales informaciones del día. Veamos ahora. Seguimos con el periódico El Caribe que dice en su portada, hay condiciones para votar en medio de la pandemia. Expertos y partidos sugieren a la Junta Central Electoral ajustar el protocolo sanitario. Avanzan trabajos para el voto del exterior. Presidente pide 25 días más de la emergencia. Leonel promueve cultura del emprendimiento. Anuncia concurso nacional para emprendedores que deseen participar con proyectos e iniciativas innovadoras. Además, reclaman integración del transporte colectivo. Pasajeros alegan que la ausencia de guaguas voladoras les hace gastar más porque el concho aumentó los pasajes. Atención, Intran, esta denuncia la están haciendo desde casi cuando inició toda esta situación del toque de queda. Urbe traslada familias en medio de quejas. Residentes de La Ciénega y Los Guandules son llevados a la nueva Barquita. Algunos dicen no los toman en cuenta. También Palmarejo Villalinda lleva años sin recibir agua. Estas son las informaciones que trae hoy el periódico El Caribe en su portada. El Nuevo Diario dice en la portada, centros comerciales comienzan su reapertura con tímidas ventas y reflejan lo vacío de uno de los centros comerciales de la capital. Realidad del dilema es el editorial de Percio Maldonado. El Poder Ejecutivo pide ampliar prórroga de 25 días. Oposición resistiría. Y no para seguir viviendo, como dice la canción. Es la información que trae el Nuevo Diario y con ella nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía en Despierta RD.